Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Adriana González y hoy vamos a hacer esta manualidad para decorar tu casa. Si te gusta este tipo de manualidades, puedes suscribirte a mi canal para no perderte ninguna de mis ideas. Para iniciar esta manualidad usaremos un espejo de 20 por 20 centímetros y 4 palitos de 30 centímetros que pegaremos de esta forma. Ahora pegamos otro palito de 30 centímetros midiendo 7 desde la parte superior en cada lado. Ahora medimos 7 centímetros desde la parte inferior hacia arriba y pegamos otro palito de 30. Reforzamos las uniones con una grapadora. Yo voy a usar esta grapadora de papel ya que en estos palitos me funciona muy bien. Tomamos medida de este espacio y cortamos 2 palitos. Medimos 7 centímetros desde los laterales y pegamos. Ubicamos un palito de lado en la esquina, marcamos, cortamos y pegamos de esta forma. Le damos la vuelta y reforzamos con silicona caliente. El siguiente palito lo pegamos justo al lado del anterior de esta forma. Medimos 3 centímetros y pegamos el siguiente palito. Antes de pegar el quinto palito ponemos el espejo, lo centramos bien y marcamos el contorno, ya que los palitos de las esquinas deben ir debajo del espejo. Aquí tenemos la marca del espejo, entonces medimos el palito desde atrás de la línea.
Recuerda reforzar todos los palitos por la parte trasera. Ahora pintamos. El color que voy a usar es cromo plata. Con cartulina metalizada o efecto espejo vamos a hacer círculos y para esto voy a usar esta tapa que mide aproximadamente 2,5 centímetros de diámetro. Hacemos 52 círculos. Centramos bien el espejo, nos ayudamos con una escuadra o una regla para que nos quede perfecto y lo pegamos. Nos aseguramos de que el espejo quede bien pegado. Para complementar la decoración voy a usar los puntitos de esta cinta decorativa. Ahora vamos a decorar de esta forma. Así terminamos este espejo que queda súper lindo para decorar tu sala, tu habitación o donde tú quieras. Espero que este video te haya gustado y si fue así puedes darme un like y no olvides suscribirte a mi canal para no perderte ninguna de mis ideas. Hasta pronto.